Puede que pienses que tienes el control, pero ¿qué pasaría si te dijera que el alcohol es solo una fachada detrás de algo mucho más oscuro? Algo que actúa en silencio. Eso entra lentamente, sin que te des cuenta, y comienza a destruirte desde adentro, no solo tu mente, sino tu alma. Sonreí por fuera. Dijo que todo estaba bien, que era solo para relajarse, solo un sorbo para distraerte. Pero por dentro, ya no era yo. Yo ya era otra persona. Estaba dominado por deseos que ni siquiera entendía. Pensamientos que me invadieron en las primeras horas de la mañana. Un deseo de placer, de carne, de cosas que juraba que odiaba pero que no podía dejar de anhelar. El alcohol era la puerta, pero lo que entró por esa puerta fue un espíritu que se alimentó de mi debilidad. Y no vino solo, él trajo a otros, espíritus de lujuria, del adulterio, de la pornografía, de la prostitución. Me convertí en alguien a quien odiaba. Comenzó con pequeñas concesiones, una mirada larga, una conversación con motivos ocultos, un clic en un sitio web, un vídeo oculto. Y cada vez que cedía, algo dentro de mí moría un poco más. El Espíritu Santo guardó silencio, y la vergüenza creció. Pero aún así, volví, porque la carne adicta al placer grita más fuerte que la conciencia. El alcohol adormece el cuerpo, pero es el pecado sexual el que adormece el alma. Estaba hasta el cuello en el lío, pero pretendía ser un santo. Cantó alabanzas con ojos llenos de codicia, predicó sobre el arrepentimiento y regresó a casa para caer en las mismas prácticas. Beber no solo me quitó la lucidez, también me quitó la autoridad espiritual, y con ella perdí mi dignidad, mi moral, mi control. Podrías pensar que es diferente, que puedas beber y permanecer puro, pero yo os digo, el alcohol abre lagunas, y el primer demonio que entra es el de la lujuria. Beber te hace vulnerable, relajado, desarmado, y ahí es donde el infierno toma ventaja. Ahí es donde comienza a actuar el espíritu de la sensualidad. Al principio es sutil, entonces te encuentras intercambiando el altar de Dios por un cuerpo extraño. Intercambias la presencia del espíritu por un orgasmo, para un toque, para una fantasía. Nadie se da cuenta, porque todavía estás ahí, sentado en el banco de la iglesia, pero espiritualmente ya está caído. Él ya está encadenado. Ya estás siendo utilizado como una marioneta por demonios que solo quieren una cosa: arrastrarte con ellos. Primero a la prisión de la culpa, luego a la condenación eterna. Y todo empezó con un sorbo que abrió la puerta, una botella que abrió una legalidad. Y yo no entendí, hasta que fue demasiado tarde, hasta que ya no me disgustaba el pecado. Al contrario, empecé a pensar que era normal, justificable, aceptable. Creí que tenía el control, pero quien tenía el control era el espíritu que me observaba cada vez que abría esa botella. Todo empezó en una fiesta, con amigos, y parecía inofensivo. Fue solo un brindis, una celebración, risas, música, ese sentimiento de pertenencia. No quería exagerar, ni tenía planes de caer en la adicción. Solo quería relajarme y disfrutar el momento. Después de todo el mundo estaba bebiendo. Parecía normal. Parecía inocente. Fue solo un vaso, luego dos, y luego se volvió rutina. Al principio, beber venía acompañado de excusas aceptables. Hoy fue un día difícil. Necesito aclarar mi mente. Es simplemente social. Y yo creí. Porque el alcohol se disfraza de consuelo, se esconde detrás del placer, engaña al corazón diciendo que es solo diversión, solo un escape. Pero lo que no me di cuenta fue que cada sorbo abría una brecha, una legalidad espiritual, un espacio dentro de mi alma que ya no era mío y que comenzaba a ser ocupado por algo mucho más oscuro. No me convertí en adicto de la noche a la mañana. Fue un proceso, lento, estratégico y muy bien diseñado por el infierno. Al principio todavía rezaba, yo todavía estaba buscando a Dios, todavía hablaba de Él con otros, pero poco a poco, la bebida empezó a moldear mis hábitos, y mis hábitos comenzaron a moldear mi carácter. Ya no podía dormir sin un sorbo, ya no podía sonreír sin un vaso en la mano. Beber se convirtió en mi refugio, mi abrigo, mi Dios. El espíritu del alcohol es furtivo, entra en el alma a través de la ligereza de la ocasión, se instala durante los momentos de distracción, y mientras tú piensas que simplemente estás disfrutando la vida, Él está construyendo fortalezas dentro de tu corazón, fortalezas de la adicción,
de dependencia, de la esclavitud espiritual. No me di cuenta, pero ya estaba cautivo. Ya me dejaba guiar por impulsos que no venían de mí. Mi estado de ánimo dependía de la bebida. Mi deseo aumentó con la bebida. Y junto con ella, vinieron los otros demonios: lujuria, masturbación, pornografía, prostitución emocional. El alcohol era solo la llave de la puerta. Pero lo que entró por allí fue un ejército de destrucción. Era común, sí, pero era demasiado común. Tan común que nadie a mi alrededor lo notó. Y quizás ese era el mayor peligro: la aceptación social. Todo el mundo lo hizo. Todos pensaron que era normal. Y si es normal, ¿por qué parar? ¿Por qué sospechar? ¿Por qué resistirse? Así fue como me perdí. Me entregué a la normalidad de un mundo enfermo. La embriaguez se ha convertido en un estilo de vida. Los chistes con doble sentido, las miradas pícaras, las invitaciones a tomar una copa más. Todo parecía parte de la vida adulta, libre y moderna. Pero detrás de esa libertad, había cadenas invisibles. Y aun cuando empecé a sospechar que me controlaba, me quedé callado. Porque la vergüenza gritaba más fuerte. Porque admitirlo sería exponer debilidad. Sería decir en voz alta que necesito ayuda. ¿Y quién quiere parecer débil, verdad? Nos convencemos de que tenemos todo bajo control. Pero la verdad es que ya no somos nosotros quienes tenemos el control. Ya no es el Espíritu Santo. Ya no es la voluntad de Dios. Es la sede. Es la adicción. Es el espíritu que se esconde dentro de cada botella, esperando la próxima oportunidad para llevarnos más profundo. Me dije a mí mismo: pararé cuando quiera. Y lo repitió como un mantra, como si esas palabras tuvieran algún poder real. Pero en el fondo, ya lo sabía. No me detuve. Nunca se detuvo. Porque la verdad es que la adicción es una mentirosa. Él susurra que tienes el control, pero es él quien lleva las riendas. Bebí pensando que era una elección, que fue solo una fase, que en cualquier momento podría soltarme. Pero cuando lo intenté, vino la ansiedad, la irritación, la tristeza, el vacío. Y la única manera de silenciarlo todo era con otra bebida. Y uno más, y otro más. Y cuando me di cuenta, ya era de madrugada. Y yo estaba allí, sola, mirando una botella casi vacía, tratando de convencerme de que todavía era normal. Ya no bebía por placer. Bebí por desesperación. Bebí para escapar del peso de mi conciencia. Bebió para silenciar la voz de Dios que aún susurraba: hijo, vuelve. Pero me tapé los oídos espirituales con alcohol. Y mientras el cuerpo se emborrachaba, el alma gritaba. Yo pretendí que todo estaba bien, pero por dentro era una guerra silenciosa que nadie vio, pero que me dejó hecho pedazos. Yo era un prisionero bien vestido, un esclavo que sonrió, y lo peor, aprendí a mentir de forma natural. Me mentí a mí mismo, a mi familia, a la iglesia, a Dios. La adicción es cruel. Ella no viene pateando la puerta, ella toca educadamente. Ella se presenta como una amiga. Pero cuando menos te lo esperas, ella ya te ha puesto cadenas en las muñecas. Cadenas invisibles, pero tan reales como cualquier célula. Y lo peor de todo fue darme cuenta que mis deseos ya no eran míos. Sentí la necesidad de beber, aunque no tenía ganas, incluso sin alegría. Fue como si algo dentro de mí lo exigiera. Como si un espíritu dentro de mí exigiera ese ritual. Necesitaba emborracharme para intentar olvidar que me estaba hundiendo. Beber se convirtió en mi medicina. Mi refugio, mi escondite. Pero ¿sabes qué es lo más peligroso? Es solo que seguí intentando parecer que tenía el control. Fue justo hoy. Es solo por el estrés. Me detendré mañana. Y así me fui, hundiéndome con una sonrisa en mi cara. Pero esa sonrisa era falsa, porque dentro de mí, algo ya estaba muriendo. La fe estaba muriendo. La esperanza estaba muriendo. Santidad, eso había sido enterrado hace mucho tiempo. Y mientras yo mantenía esa apariencia de normalidad, el enemigo se reía, porque sabía que ya no tenía control. Me dejé guiar por la botella, gobernado por el vicio, impulsado por un espíritu que me mantuvo estancado en una rutina de caídas, culpa, vergüenza y repetición. La ilusión de control me hizo hundirme más rápido, porque aunque pensé que aún tenía fuerzas para volver, no busqué ayuda. Ya no oraba con sinceridad, ya no confesé más. Simplemente lo escondí. Y lo que ocultamos en la oscuridad se convierte en alimento para el enemigo. Se alimenta del silencio, del aislamiento, del orgullo que nos impide pedir ayuda. Y así, cada vez más lejos de Dios,
cada vez más cerca del abismo, seguía diciendo, pararé cuando quiera. Pero la verdad es que ya ni siquiera sabía lo que era la libertad. Oré, pero mi oración no subió. Fue como hablar con las paredes, como gritar dentro de una habitación oscura y cerrada. Estaba vacío, vacío por dentro, incluso rodeado de gente. Vacío incluso con la Biblia en la mano. Vacío incluso con alabanza en los labios. Porque la verdad es que yo estaba en la iglesia, pero el infierno ya tenía acceso a mi vida. Era una espiritualidad falsa, una fachada de fe. Me vestí como un creyente, actué como un creyente, hablé como un creyente, pero mi alma estaba en ruinas. La presencia de Dios ya no me tocaba y eso me mataba por dentro, aunque por fuera seguía cumpliendo todos los rituales. Canté en el altar, pero volví a casa y bebí en secreto. Llevaba la Biblia bajo el brazo, pero llevaba deseos impuros en su corazón. Él daba gloria a Dios con sus labios, pero por la noche estaba inmerso en la pornografía, la lujuria y los pensamientos sucios. El alcohol no solo afectó mi cuerpo, comenzó a deformar mi esencia. Empezó a desconectarme del cielo, alejarse de la verdad. Cada sorbo era como un paso lejos de la luz. Y lo más aterrador es que aprendí a vivir así, para disfrazar, engañar. La gente decía que yo era una bendición. Me elogiaron y me pidieron consejos espirituales. Pero solo Dios y el diablo sabían la podredumbre que crecía dentro de mí. Me había convertido en actor, y cada domingo subía al escenario religioso para representar a un personaje que ya no existía. Lo que existía era un hombre destruido por dentro, esclavo del alcohol, dominado por los demonios del pecado sexual, adicto al placer carnal, perdido en la oscuridad de su alma. Pero aún así, mantuve la máscara puesta. Fui a los servicios, levanté las manos e incluso sentí la piel de gallina, pero ese no era el Espíritu Santo. Fue una emoción vacía, porque cuando terminó el servicio, volví a mi cautiverio. Regresé a los mensajes ocultos, los sitios web sucios, las bebidas escondidas en el cajón del dormitorio. Ya no estaba vivo, yo simplemente funcioné. Era una doble vida, siervo de Dios durante el día y esclavo del pecado por la noche. Lo más doloroso fue saber que en algún momento fui llenada por la presencia de Dios. He sido utilizado por Él. He sentido el verdadero fuego. He llorado en oración con sincero quebrantamiento. Pero ahora solo estaba repitiendo palabras. La oración era mecánica. Los elogios fueron vacíos. La palabra parecía distante. Leí pero no sentí. Escuché, pero no entendí. El alcohol me había adormecido tanto que ya no podía discernir entre el espíritu y la emoción, entre la presencia de Dios y el hábito de estar en la iglesia. Y cuanto más me hundía en ese teatro, más se aprovechaba el enemigo, porque sabe que el religioso frío es más fácil de manipular que el pecador sincero. Él sabe que la apariencia de santidad sin arrepentimiento real es una puerta abierta al engaño, y en eso me convertí, en un hombre religioso engañado, un líder sin unción, un guerrero sin espada, porque mi fuerza espiritual ya había sido drenada por el pecado oculto, para la doble vida, entregándose a los placeres de la carne. Y lo peor de todo es que yo seguía pensando que estaba sirviendo a Dios. Destruí todo, el matrimonio, la paz, el carácter, y no fue todo de una vez, fue poco a poco, como un veneno que se propaga sin que nos demos cuenta. Cuando me di cuenta, mi casa ya era una zona de guerra. Los gritos reemplazaron a las risas. El silencio incómodo se ha convertido en rutina. Mi esposa ya no me miraba con amor, sino con miedo, con tristeza, con esa mezcla de decepción y dolor que no puedes explicar, simplemente lo sientes. Mis hijos se escondieron cuando llegué. Mi presencia ya no era motivo de alegría, era una amenaza. Pensé que tenía el control, pero la bebida ya controlaba incluso mi tono de voz. Me pondría agresivo por cualquier cosa. La ira se apoderó de todo. La impaciencia era constante. Y cuando el alcohol me venció, me convertí en un hombre diferente. Un hombre que ni siquiera yo reconocí. Un hombre que daba miedo. Un hombre que hiere con palabras, con gestos, con actitudes. No necesité levantar la mano para destruir a mi familia. La repetición del abandono, la frialdad y la violencia emocional fue suficiente. Engañé con miradas, con palabras sucias, con conversaciones ocultas. El espíritu de lujuria se ha extendido a mi hogar, y esto lo llevé a mi cama, a mi cuarto, al corazón de mi esposa,
que comenzó a marchitarse espiritualmente a mi lado. La vergüenza se convirtió en mi compañera. Pero no fue una vergüenza lo que me llevó a arrepentirme. Fue una vergüenza lo que me hizo esconderme más. Estaba mintiendo. Botellas escondidas. Borró el historial del teléfono celular. He eliminado conversaciones. Puse excusas. Cada vez que me justificaba, enterraba la verdad un poco más profundamente. Y la verdad es que ya no era un hombre. Yo era una sombra. Un cuerpo que caminaba, pero sin vida, sin propósito, sin dirección. El alcohol me lo quitó todo, y detrás de la bebida había demonios que celebraban cada vez que fallaba, cada vez que le gritaba a mi esposa, cada vez que mi hija me miraba con miedo. Sí, ella me miró con miedo. Esto me acabó. Ver su mirada, esa mirada de inseguridad, de distancia, de decepción, rompió algo dentro de mí, porque recordé el momento en que ella corrió a mis brazos, desde el momento en que fui su héroe, y ahora yo solo era la razón del llanto, la causa de la inestabilidad, el peso de la casa, el problema que todos querían evitar, y aún así seguí hundiéndome, porque no podía parar, porque la adicción espiritual ya se había apoderado de mi sistema emocional. Mi alma estaba bajo ataque constante. Era una prisión, y la llave de la celda estaba en mis manos, pero no podía usarla. Mi esposa oró por mí, él lloró por mí, pero yo estaba ciego. Escuché, pero no oí. Vi sus lágrimas, pero el espíritu que me dominaba endureció mi corazón. Me fue indiferente, frío, duro. El alcohol, junto con el pecado sexual, me había adormecido. Ya no me sentía culpable como antes. Ya no sentía la presencia de Dios como antes. Ya no me conmovían ni los elogios ni los sermones. Todo parecía repetitivo, distante. Me había convertido en un hombre amargado, vacío y espiritualmente muerto. Y mi casa pagó el precio por cada sorbo que tomé. No era solo alcohol, era un espíritu que me controlaba. Al principio pensé que eran solo efectos de la bebida, que el peso en mi espalda, el frío en la habitación, el silencio opresivo en la habitación, eran solo consecuencias del cansancio o la culpa. Pero con el tiempo, creció. Comencé a sentir presencias cerca de mí, presencias reales, algo moviéndose en la oscuridad, algo que se acercaba a mí cuando estaba solo, especialmente en las primeras horas de la mañana. El entorno cambió, la atmósfera se volvió pesada. Me sentí como si no estuviera solo, incluso cuando toda la casa estaba dormida. Y lo peor, eso ya no me daba miedo, porque me estaba acostumbrando al mal. Mi comportamiento empezó a cambiar. Me reí, pero por dentro algo me susurraba cosas oscuras. Voces, pensamientos que no eran míos, palabras que aparecieron en mi mente de la nada, animándome a pecar más, a engañar más, a beber más. A veces oía que llamaban mi nombre, otras veces sentí una ira inexplicable, una rabia repentina que me hizo explotar por cualquier motivo. Era como si me estuvieran manipulando, empujando, poseyendo una fuerza que no podía nombrar, pero que estaba cada vez más presente. El alcohol abrió esa puerta. Fue él quien le dio legalidad. Cada vez que cedía a la adicción, entregué un pedazo de mi alma. Fue como si firmara un contrato sin leer las cláusulas, un pacto silencioso con la oscuridad. Y una vez abierta esa puerta espiritual, los demonios comenzaron a entrar. Primero la bebida, luego la prostitución, de la pornografía, de ira, de la violencia, de la mentira, de la depresión. Y todos se alojaron dentro de mí como si ese cuerpo ya no fuera mío, sino de ellos. Sabían exactamente dónde jugar. Ellos conocían mis detonantes emocionales. Sabían cómo manipularme. Fue una opresión constante, un peso en el pecho, un cansancio sin razón, una tristeza que no desapareció, incluso cuando todo parecía estar bien por fuera. Y lo más aterrador fue ver cómo esas presencias se hacían más fuertes cuando yo pecaba. Cuando bebía era como si estuviera alimentando algo, como si dentro de mí una entidad se regocijara con cada sorbo. Yo lo sentí. Fue espiritual. No fue solo psicológico. Fue real. Un dominio invisible pero extremadamente activo. Comencé a tener sueños perturbadores. Me desperté sudando, con imágenes en la mente que no quería recordar. Sueños de muerte, de oscuridad, de cuerpos que me tiran hacia abajo. A veces me despertaba sintiéndome como si me estuvieran asfixiando. Otras veces, con parálisis en el cuerpo.
El mundo espiritual ya no era algo distante. Estaba dentro de mi casa, dentro de mi habitación, dentro de mi mente. Y el alcohol fue la puerta de entrada. Beber se convirtió en el medio por el cual el infierno me visitó, me conmovió, me dominó. Y cuanto más lo ignoraba, más poder tenían estos espíritus sobre mí. Mi mirada cambió, mi voz cambió, mi forma de hablar con la gente ha cambiado. El Espíritu Santo ya no vivía en mí. Los que ahora dominaban eran los demonios que yo había invitado cada vez que elegía la botella en lugar de la cruz. Me llevaron a un lugar donde los borrachos no se ríen, solo gritan. Y no eran gritos comunes y corrientes. Eran sonidos de dolor, de angustia, de una agonía que ninguna palabra humana puede explicar. Era como si cada grito conllevara siglos de sufrimiento. No estaba durmiendo, no estaba soñando. Eso no fue producto de mi imaginación, fue real. Dios me permitió ver, Dios me lo mostró para que pudiera saberlo. Vi gente encadenada, vi el final de aquellos que no se liberan. Era un valle oscuro, sin color, sin luz, sin esperanza, un lugar donde el dolor no tiene fin y el tiempo no pasa. Los rostros me obsesionaron, hombres y mujeres que parecían haber sido tragados vivos por la culpa, por la adicción, por el pecado. Sus ojos no tenían brillo, eran profundos, desesperados, y algunos los reconocí. Personas que habían muerto en pecado, ahogadas en alcohol, atrapadas en adicciones que comenzaron exactamente como las mías. Socialmente, lentamente, de manera encubierta. Me miraron como si quisieran gritar algo, pero tenían la boca cerrada, como si el dolor fuera tan intenso que ya no tuvieran fuerzas ni para pedir ayuda. El olor de aquel lugar era insoportable. Era una mezcla de carne quemada, azufre y algo podrido, como un cuerpo pudriéndose en vida. Sentí que mi espíritu se asfixiaba. El aire era denso, pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo doloroso, y alrededor se movían sombras, criaturas espirituales que observaban, que reían, que se alimentaban del tormento de las almas. Eran seres horribles, que parecían estar hechos de humo y oscuridad, con ojos que ardían de odio. Se acercaron a mí como si quisieran agarrarme, pero algo los detenía, como si una barrera invisible me protegiera. Comprendí que no estaba allí por casualidad. Me llevaron a ver, para comprender lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando un alma elige vivir en pecado. Y la bebida fue solo el comienzo. He visto hombres que empezaron con cerveza y terminaron adictos a la pornografía, a la prostitución, al adulterio. Vi mujeres que lo perdieron todo en nombre del placer momentáneo. He visto a padres destruir familias enteras por una taza. He visto líderes que predicaron acerca de la salvación pero nunca se liberaron verdaderamente. Ellos estaban allí, no por falta de oportunidades, sino por elegir ignorar el llamado. El dolor no era solo físico, fue un dolor en el alma, como si todo lo que se negaba, lo que se ocultaba, lo que se ignoraba, ahora costara un precio eterno. La ausencia de Dios en ese lugar era algo que nunca había sentido. Era como un vacío absoluto, como si la esperanza hubiera sido arrancada de la existencia. No había allí ni un solo arrepentimiento. Ya era tarde, fue eterno. Y mientras observaba esto, una voz susurró en mi espíritu: aquí es donde terminan muchos que juegan con el pecado. Temblé, porque sabía, si hubiera muerto en ese estado, ese también habría sido mi final. En medio de aquella oscuridad, donde cada grito parecía cortar mi alma en pedazos, se alzó una voz diferente. No era como los gritos desesperados de las almas atrapadas, ni la risa demoníaca de las entidades circundantes. Era una voz firme, pero llena de amor. Una voz que cruzó ese valle de oscuridad y llegó directo a mi espíritu. Dijo: aún hay tiempo, vuelve y avísame. Era la voz de Dios, la voz de la misericordia, la voz que me recordó que, incluso hundido en el fango del pecado, incluso cubierto de inmundicia espiritual, todavía había un camino de regreso, todavía había gracia, todavía había una posibilidad de redención. Esa frase resonó dentro de mí como una orden. No es un juicio, no es una condena, sino un grito de amor, una invitación urgente del cielo, porque Dios sabía dónde estaba. Él sabía de mi adicción, Él sabía de mi doble vida, Él sabía de mis pecados ocultos, de la pornografía oculta, de la prostitución emocional, del adulterio en mis pensamientos. Él conocía cada vaso de bebida que escondí, cada vez que cambié su presencia por un placer momentáneo.
Y aún así, Él no se dio por vencido conmigo. Él me mostró el final, para que yo pudiera elegir la vida. Él me mostró el infierno, para que regresara y advirtiera a aquellos que todavía están jugando con el pecado. Allí, en ese ambiente de eterna oscuridad, sentí una chispa de luz alcanzarme. Fue la misericordia de Dios recordándome que la sangre de Jesús todavía tiene poder, que la cruz aún sigue en pie, que el Espíritu Santo siga clamando en muchos corazones que hoy están dominados por los vicios. Y entendí, no se trataba solo de mí, no se trataba solo de mi liberación. Se trataba de muchos que ahora están en el mismo camino, personas que piensan que es solo una bebida, una noche, una recaída, pero que están siendo conducidas silenciosamente al mismo destino que yo vi. Dios no me mostró el infierno para asustarme, me lo mostró para despertarme, para posicionarme, para poder abrir la boca, para poder decir la verdad. Porque hay gente ahora mismo, en este mismo momento, escuchando mi voz con una botella en la mano, con el corazón sucio, con el historial del móvil oculto, con la mente llena de culpa, y pensando que no hay salida, pero lo hace. Si me lo hizo a mí, te lo puede hacer a ti. Si Él me tendió la mano, incluso cuando estaba sumido en pecados sexuales, borracheras y mentiras, Él también se está acercando a ti ahora. Aquella voz que me llamó aquella noche no era una voz de condena, fue una voz de rescate, de amor, urgentemente, porque el infierno no es una amenaza lejana, es una realidad para aquellos que viven en pecado sin arrepentirse, pero el cielo también es real. Y está disponible para aquellos que deciden dejarlo todo y correr de regreso a los brazos del Padre. Dios no me liberó solo para que me sintiera bien. Él me liberó para convertirme en trompeta. Una advertencia viva. Prueba de que la sangre de Jesús todavía transforma, todavía sana, todavía arranca el espíritu de adicción y rompe las cadenas más pesadas del alma. Ayuné, oré, lloré y fui liberado. Pero esto no ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La liberación no fue magia, fue guerra. Guerra contra mí mismo, contra mis deseos, contra los hábitos que me mantenían encadenado. Cuando regresé de ese valle de oscuridad, supe que no podía seguir así por más tiempo. Había que arrancar algo de raíz. El espíritu del alcohol no desaparecerá con un simple «quiero cambiar». Necesitaba alejarme de todo lo que me mantenía atrapada. Y dolió, porque la liberación cuesta, exige decisión. Exige renuncia. Lo primero que hice fue encerrarme en mi habitación. Cerré la puerta con llave y tiré mi viejo teléfono celular, el que almacenaba acceso oculto a sitios web sucios. Rompí contactos, borré números, bloqueé todo lo que fuera una laguna legal. Ya no podía negociar con el pecado. Comencé a orar. Pero no era una oración memorizada para alguien que solo quiere aliviar su conciencia. Fue una oración de guerra, oración de clamor. Me arrodillé y grité. Grité para que Dios me escuchara. Grité como un niño desesperado. Y Él oyó. Lo sentí. Sentí que el cielo se movía, aun con toda la suciedad que aún existía en mí. Porque Dios no espera a que estés limpio para escucharte. Él oye incluso el gemido de los quebrantados. Después de la oración vino el ayuno. El cuerpo quería beber. Yo quería el placer. Yo quería la adicción. Pero comencé a decir que no. Un día sin comer. 2 días con solo agua, 3 días sin placer, sin distracciones, solo con la palabra abierta y la cara en el suelo. Así fue como empecé a romper los grilletes. Cada día de ayuno era un eslabón más de la cadena que se rompía. Y junto con el ayuno vinieron las lágrimas. Lloré como nunca antes había llorado. Lloré al recordar las miradas en el rostro de mi hija, de las lágrimas de mi esposa, de los servicios donde subía al altar cargando demonios ocultos. Lloré porque finalmente me veía como Dios me veía. Y luego vino la parte más difícil, recortar los entornos. Aquellos bares que parecían inofensivos, los amigos de las fiestas, las conversaciones que siempre terminaban en tentación. Todo había que dejarlo atrás, porque el diablo usa los entornos para mantener el alma encadenada. Y entendí, no tiene sentido pedir liberación y seguir alimentando el espíritu de adicción. Tuve que cerrar las puertas. Cambia el ambiente de caída por un ambiente de adoración. Cambié la copa por un altar. Donde había adicción, ahora hay entrega. Donde antes había ruido de fiesta carnal, ahora hay sonido de alabanza. Donde antes me sentaba a beber, ahora me arrodillo para orar.
Comencé a levantarme temprano para buscar a Dios. A las 3 de la mañana ya estaba de rodillas. No por obligación, sino por hambre, porque cuando la liberación es real, cambia el apetito del alma. Lo que antes era placer para el cuerpo, ahora es alimento para el espíritu. La palabra comenzó a arder de nuevo. Las canciones empezaron a conmoverme de nuevo. La presencia del Espíritu Santo, que antes parecía tan distante, ahora me envolvió como un abrazo. Pero no creas que fue fácil. El enemigo intentó regresar. Llamó a la puerta varias veces. Utilizó voces, recuerdos, deseos. Pero ahora estaba armado. Ayuno, oración, vigilancia y lo más importante, la obediencia. Porque la liberación que queda es la que va de la mano con la santidad. Has llegado hasta aquí porque Dios te eligió para escuchar esto. No fue casualidad, no fue suerte. Fue un llamado, una advertencia, ayuda del cielo. Y si esta historia te habló, si tocó tu alma, si sacudió tus cimientos, entonces es porque ha llegado tu hora. Es hora de separarse. Es hora de tomar una posición. Es hora de salir de la prisión y elegir la libertad en Cristo. Suscríbete a este canal ahora. Aquí encontrarás más que videos. Encontrarás dirección, confrontación, sanación y palabras que restaurarán tu camino. Toca la campana, porque cada vídeo podría ser el siguiente paso hacia tu liberación. Si viste hasta el final, comenta a continuación: elijo ser libre en el nombre de Jesús. Este comentario es un acto profético. Es una declaración ante el cielo, la tierra y el infierno. Es una señal de que has escuchado el llamado y has decidido obedecer. Deja tu me gusta ahora mismo si este mensaje te ha hablado. Esto demuestra que tienes un corazón abierto y también ayuda a que otras personas encuentren este contenido. Y no te quedes ahí. Ahora mira el siguiente vídeo que aparece en la pantalla. Te llevará aún más profundamente a la verdad que te hará libre. Tu liberación ha comenzado, pero solo estará completo si continúas. Así que haz clic, mira y deja que Dios continúe lo que Él comenzó hoy en tu vida.